es la colisión de dos fuerzas de signo opuesto. Son dos vectores que luchan entre sí. Porque todo cambio es una necesidad adaptativa frente a una resistencia a la adaptación. Cuando combinas estas tres virtudes, sabiduría, fortaleza, templanza, cuyo abrazo implica la coherencia, la consistencia y la congruencia, entonces en una persona surge la integridad. La vida es un juego y todo juego tiene unas reglas. Y esas reglas para mí se conjugan básicamente en dos elementos, en dos piernas para caminar por la vida. Uno es aprender a amar y el otro es amar a aprender. Bienvenidos al podcast Happiness Destination. Hoy es un inmenso placer presentaros a Alex. Alex es escritor, conferenciante. Todos conoceréis a Alex, pero tenía que presentarlo y tenía que darle las gracias por estar hoy aquí. Hola, soy Jordi Vidal y te doy la bienvenida al podcast Happiness Destination by Udon. Aquí encontrarás entrevistas a 28 referentes mundiales del mundo de la felicidad que contribuirán a aumentar tu felicidad a otro nivel. Si quieres más estrategias para aumentar tu felicidad, descárgate las herramientas de alto valor que te dejo en la bio. Y lo más importante, suscríbete a este canal y compártelo con todos tus amigos. Bienvenido, Alex. Una alegría, Jordi, estar aquí. Muchas gracias por compartir este tiempo, compartir este lugar en Andorra, un lugar precioso para podernos reunir. Es un paraíso, sí. La verdad es que, bueno, un inmenso placer conocerte. Me gustaría hablar de muchas cosas contigo, pero me gustaría empezar por el principio de todo, ¿vale? Que es un poco tus inicios, ¿no? Lo que te hace decidir dedicarte a escribir, a dar conferencias por todo el planeta. ¿De dónde viene toda esa inquietud? Fue una vocación muy temprana. Yo cuando era pequeño hablé muy precozmente. Incluso queda alguna cinta grabada por parte de mi padre, que en paz descanse, que con 2 años, alrededor, 2 años y poco, era bastante locuaz. Y también muy pequeño, antes de los 7 años, 6, incluso entre los 2 y 3 años, yo recuerdo perfectamente mirarme en el espejo y no reconocerme. Decir, ¿quién soy yo? Me podía pasar minutos largos mirándome y como extrañado, ¿no? Como que me sentía que estaba en un lugar que no era yo. Y le decía a mi padre, papá, ¿quién soy yo? Tuve la gran suerte de tener un padre muy hijo de una guerra civil muy dura, pero una persona que se cultivó mucho, que importaba libros del extranjero, la autobiografía de un yogui contemporáneo, por ejemplo, cuando estaban prohibidos en la dictadura. Yo me acuerdo que los sábados venía un señor con una maleta como si llevara droga y eran libros de espiritualidad, libros de otras religiones. Y tuve la suerte de que mi padre me comprendía. Entonces yo le decía, papá, ¿quién soy yo? Y él me decía, tú eres Alex. Y yo le decía, esto es un nombre. Me podríais haber puesto otra etiqueta. No soy yo, Alex. ¿Quién soy yo? Y me tomaba en brazos, mira si era pequeño, me ponía delante del espejo y me decía, tú eres ese. Y yo le decía, no, papá, pero desesperado, ¿eh? Yo no soy ese. Yo soy el lugar donde nace la pregunta, ¿quién soy yo? Y a partir de aquí, mi padre me fue proveyendo de libros. Yo fui un lector sumamente precoz. La escuela se me daba con mucha facilidad, se me daba bien. Algunos podían pensar que era un empollón. Gracias a Dios tenía buena memoria, pero sacaba muy buenas notas porque me resultaba fácil y leía mucho. Mi pasión era leer, la música clásica y leer, pero ya de muy jovencito. Y a los 11 o 12 años, en la adolescencia, luego hubo como un periodo de latencia donde todo esto como que se durmió entre los 8, 11, 12, y ahí hubo como otra gran necesidad de comenzar a explorar. Y entonces comencé a leer, a leer, a leer. A los 18 años, cuando era verano, yo trabajaba, una vez acabada, 18, 19, 20, la universidad, pero tenía un problema y es que por las noches me quedaba leyendo hasta las 3, 4, 5. Entonces, siempre había habido una vocación por un gran amor por aprender.
y una gran fascinación por la idea del amor, ¿no? Yo cuando también era pequeño y veía que abusaban a algún compañero, yo me ponía al lado de los chicos que recibían, porque tenía la suerte de que conmigo no se metían. Porque ahora los chicos de ahora son muy altos, pero yo en mi generación era el segundo más alto de la clase y entonces, ¿qué eran los más brillantes? Aquellos que eran atacados eran los más sensibles, los más lúcidos, los más creativos, los más ricos internamente, ¿no? Entonces, quiero decir con todo esto, Jordi, que hubo una vocación muy temprana. Mi abuelo, yo recuerdo que me preguntaba casi cada fin de semana, porque él quería que yo fuera... Mi padre, mi abuelo y mi tío tenían una empresa de artes gráficas, lo que sería una agencia de publicidad creativa ahora, que hacían diseño gráfico, hacían campañas, y la había montado mi abuelo. Entonces él quería que yo siguiera en la estirpe, ¿no? Bueno, ¿y tú qué serás de mayor? Y yo le decía, médico y profesor. Y me decían, hombre, no, pero no puede ser, no, tú tienes que hacer lo que hace tu padre, lo que hace tu tío, que era mi padrino, Ramón, mi padre Gabriel, lo que hago yo, Josep. Y yo le decía, no, es que yo he venido aquí o a ser médico o a ser profesor. Y entonces yo no soy médico, quería estudiar medicina, mi hermano mayor estudió medicina, me lleva 10 años, y cuando iba a estudiar la carrera tenía muchas opciones, me gustaba mucho la filosofía, la psicología, la medicina, la biología, me gustaba mucho la física en la vertiente de la astrofísica, pero yo estaba muy unido a mi padre. Y mi padre me dijo, mira, estudia esta carrera en este sitio, en ESADE, y me puedes ayudar. Y yo lo hice por vocación, pero aparte seguía leyendo, ¿no? Lo que pasa es que llegó un momento en el que me sentí desubicado. Pasados los años, cuando ya trabajaba, no era mi lugar. Y a los 28 años, creo que fue a los 28, nació mi hija Laia, mi hija mayor. Yo tengo 3 hijos, Laia, que ahora tiene 27, Paul, que acaba de cumplir 25, y Mariona, que va a cumplir el día 25 de julio, que ha cumplido el 25 de julio, perdón, 19. O sea, 25, 27 y 19. Y en ese momento coincidió que antes de nacer Laia, la primogénita, el día que Mónica anunció el nacimiento me dijo, oye, que estoy embarazada, y bueno, estaba muy emocionado, ¿no? Porque me hacía mucha ilusión ser padre. A los 2 nos apetecía mucho. O sea, los 3 han sido hijos deseados y buscados. Pero el día anterior a la noticia había muerto por infarto y súbitamente un buen amigo mío, dejando viuda y 2 niños pequeños, de 3 y 5 años. Entonces, la combinación del impacto de la muerte de un amigo y de la noticia del nacimiento, de la encarnación de una hija, provocó un proceso catártico, la vida y la muerte, la vulnerabilidad, el sentido, el porqué, y comencé a escribir La brújula interior, que era más bien un diario y reflexiones, hasta que un día Mónica, la madre de mis hijos, tenemos una excelente relación, pero nos separamos. Cuando nació la pequeña con una enfermedad grave de corazón que ya la superó, pero eso supuso un umbral, un cambio y un gran crecimiento para los 2. Un día Mónica me dice, ¿puedo leer algo de lo que llevas días escribiendo? Porque yo escribía por las tardes, me aficioné. Y le digo, claro. Y digo, Alex, me engancha mucho esto. Digo, ¿por qué no lo llevas me dijo, ¿por qué no lo llevas a publicarlo? Digo, es que no sé, yo no sé nada del mundo editorial, yo estoy en el mundo de la consultoría, de la formación, del emprendimiento. Y se produjo una sincronicidad, y es que leí un libro que se llamaba Vivir y ganarse la vida, de Mark Albion, y había un prólogo que lo escribía un tal Jordi Nadal. Un prólogo que me encantó. Y al final del prólogo había una dirección de correo electrónico. Y en el prólogo
Jordi hacía referencia a que él había sido editor, que había estado en Estados Unidos. Conozco a Jordi Pero personalmente. es mi editor, es uno de mis editores y yo me lo quiero mucho. Es una persona también. absolutamente brillante y no conozco a casi a nadie tan trabajador como él. Muy generoso. Muy generoso, muy brillante. Una persona, sí. Un gran tipo, con mucha energía, muy potente. Increíble. Total, que escribí. Saludamos a Jordi desde Hola, aquí. hola Jordi, hola. Te pasaremos el enlace. El caso es que... y es un gran editor, es un magnífico editor. Entonces le escribí, porque me encantó el prólogo, y dije, Mark Albion, el autor, está en Estados Unidos, pero este señor, además Jordi Nadal, este tiene que estar cerca de Barcelona. Y yo me lo imaginaba como un señor... había un catedrático que se llamaba Jordi Nadal, y yo pensaba, me hice la imagen que era mayor, que era catedrático de Historia Económica, y que yo lo tuve, y me imaginé a alguien así, de unos 70 años, ¿no? Y de repente conozco a un hombre que tenía 40 años más o menos cuando lo conocí a Jordi, 40 y pico, muy brillante. Nos cruzamos correos electrónicos y quedamos un día para almorzar en una conocida pastelería que hacía esquina entre Diagonal y Balmes, que ya no está, y conectamos mucho. Y entonces en esa conversación pues hablamos de dónde veníamos, de su proceso, de mi proceso, de dónde estábamos, dónde queríamos ir, de nuestras utopías, ¿no? Y le digo, mira, pues tú has sido editor, pues mira, Jordi, yo he escrito algo, y me dijo, pásamelo. Y se lo pasé y me dijo, mira, yo te voy a presentar a una agencia literaria, porque creo que esto tiene camino. Y me presentó a Isabel Monteagudo y a Maru de Montserrat de International Editors. Y recuerdo que las primeras reuniones que tuvimos fueron maravillosas, porque hubo mucho entusiasmo, y al poco tiempo Ediciones Urano publicaba mi primer libro, La brújula interior. Qué bonito. Que fue un libro que tuvo una magnífica acogida, incluso me sorprendió porque la revista Newsweek en Taiwán le dedicó un artículo de 6 páginas, y ya fue un libro que tuvo un cierto... y sigue teniéndolo, sigue estando vivo el libro. Es un libro joven, yo diría, porque lo escribí siendo muy joven, ¿no? Poco tiempo después, un día, una noche, a mí me encantaba contarles cuentos improvisados a mis hijos, a Laia y a Paul. Y los inventaba. Y entonces les decía, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? Y me decían, pues de caballeros y tal, o de fantasía galáctica, y bueno, y iba improvisando. Porque además me encantaba el cuento, la forma, el relato, ¿no? Como mecanismo para llegar al corazón, ¿no? Y empecé a leer libros sobre la cartografía del cuento, la estructura de los cuentos, el simbolismo, la mitología. Total, que un día Laia, estábamos en el Vendrell, ciudad costera maravillosa donde estaba Pau Casals, y un día por la noche Laia me dice, papá, yo tengo mala suerte. Digo, ¿por qué, mi amor? Dice, porque han habido 2 niñas del colegio, qué tal, qué cual. Y le digo, mira, te voy a contar un cuento. Y surgió improvisadamente la idea de la suerte como azar frente a la buena suerte que tú puedes trabajar. Y salió un relato y cuando acabó, ella debía tener 6 años, Laia, me dice, papá, es el cuento más bonito que me has contado. Y me quedé con eso. Digo, wow. Al día siguiente, yo era socio de una consultora con Fernando Trías de Bes y Emilio Mayo, se llamaba Salvet y Llombart, y teníamos oficina en Barcelona y trabajábamos para grandes empresas de todo el mundo. Y la verdad es que nos iba muy bien. Hacíamos temas de innovación, temas de investigación, de acompañamiento, de consultoría, nos iba muy bien. Y habíamos hecho una entrega de un proyecto muy importante a una gran empresa americana y les había gustado mucho. Entonces, en lugar de ir a casa, eran las 6 de la tarde, Fernando y yo decidimos ir a la oficina, acabar de comentar por qué había ido bien para incorporarlo como una buena práctica en otros proyectos de naturaleza similar,
y hablamos de nuestros hijos. Fernando había nacido Blanca, su primera hija. Empezamos a hablar, ¿no?, de la paternidad, del no dormir, de los cambios, pero del amor incondicional que se experimenta cuando te los ponen en los brazos, ¿no? Yo asistí al parto de los tres y es un momento de epifanía, de arrobo, ¿no?, de revelación, de salto, de umbral consciencial, sin duda. Y le conté, digo, mira, ayer me pasó esto, digo, ¿te puedo contar un cuento? Digo, porque ayer me pasó algo muy curioso con Laia. Y se lo conté. Y se arremangó cuando acabé y tenía toda la carne de gallina. Y dijo literalmente, Alex, esto es una puta bomba, con perdón. Es una puta bomba. Y dije, ¿tú crees? Pero sí, digo, sí es muy simple. Dice, sí, pero tiene algo, tío. Y me dijo, ¿quieres que lo ponga negro sobre blanco? Porque Fernando escribe muy bien, muy bien. Y le digo, sí, claro, ¿vale? Y lo pasó y añadió algunas ideas muy buenas. Y entonces empezamos a jugar a tenis con el documento. Tú me lo pasas, yo sugiero, añado, quito, te lo paso. Y se fue generando como muy orgánicamente y además muy alineados. Evidentemente nos sentamos a hablar y se fue construyendo la buena suerte. Entonces un día me acuerdo que me dice, ¿lo presentamos a tu editorial a ver qué? O a tu agencia. Él tampoco no había publicado todavía nada, luego publicó libros de enorme éxito. Digo, claro, digo, llevémoslo, digo, mira, digo, yo creo que nos van a decir que no, pero si nos dan algo de anticipo, vamos a cenar. El sesgo de la negatividad. Vamos a cenar. Sí, el síndrome del impostor, Total. ¿no? No lo merezco, no lo merezco, no está a la altura, es muy sencillo. Cosa que sigo viviendo, ¿eh? Y no lo vivo mal, es decir, no entiendo muchas veces lo que pasa alrededor, pero pasa. Lo mandamos a nuestra agencia literaria y lo hicieron llegar a 9 editoriales. 6 dijeron que no les interesaba para nada. Y 3 dijeron que sí. Pero sobre todo, mi editor, Gregorio Blastelica, que era un editor sensacional y una persona maravillosa, chileno, una gran persona, que era y es, espero que siga vivo, porque han pasado muchos años, dijo, mira, vamos a publicarlo. Creo que tiene latido. Me acuerdo que dijo esta palabra, tiene latido. Entonces nos dijo, tendríamos que tener alguna frase de elogio en la portada o en la contraportada. Y en aquel momento Fernando ya había comenzado a escribir un libro que se llamaba Marketing Lateral, que lo escribió con el gran gurú del marketing del momento, Philip Kotler. Porque un día leyó La brújula interior y dijo, ¿tú crees que sí? Donde yo animo a que te arriesgues, a que a veces te parecen cosas imposibles, pero que cuando las pruebas, dice, ¿tú crees que si le escribo a Philip Kotler me responderá? Planteándole la idea de hacer un libro sobre el pensamiento lateral aplicado al marketing. Digo, claro. Y busca el email, empieza a redactarlo y dice, no sé si enviarlo, y hago clac, ¡no! Y sale el email. Entonces empezaron a hablar él y Philip Kotler. Total, que como nos pidieron referencias, le pasó el manuscrito a Philip Kotler en inglés. Y Philip Kotler dijo, y estaba en la portada de las primeras ediciones, maravilloso, conmovedor, este libro será un cuento clásico, tal y como fue El Principito de Saint-Exupéry. Y yo le dije a Fernando, se le ha ido la bola bastante. O sea, no se puede comparar El Principito con La buena suerte. Era mi sensación en aquel momento. Digo, pero sí que el libro tiene algo muy especial. Total, que fue llevado a la Feria de Frankfurt antes de ser publicado en español y salió como portada en el Publishers Weekly, que es la revista de referencia del sector editorial. 2 autores españoles, antes de su edición en su propio idioma, traducen su libro o venden los derechos de autor de su libro a 24 idiomas. Y entonces comenzó un fenómeno. El libro tuvo un enorme éxito. Y eso acabó de reforzar mi decisión de cambio de vida y de dedicarme a lo que me dedico ahora, que ha sido básicamente, antes hacía mentoría, ahora no, porque no tengo tiempo, ahora estoy consagrado a mi proyecto de Escuela de Transformación Vital, que así se llama, junto con otros profesores como Walter Risso, Antoni Bolinches, Francesc Miralles, buenos amigos. Pero toda esta historia es para responder a la pregunta de dónde viene esto. Esto viene desde muy.
Incluso yo anecdóticamente le decía a mi padre, es que yo recuerdo cuando decidí venir aquí. Y él me decía, cuéntame. Mi padre nunca, así como podía haber burlas en otras partes de la familia, yo le contaba, ¿no? Digo, pues yo estaba en un lugar con unos amigos, éramos como luz, y yo tenía que bajar, pero me daba pereza. Pero me empujaron. Yo era muy pequeño cuando le decía esto, y se reían cuando iba bajando. Entonces, claro, evidentemente, eso tenía un sello que para mí no era un sello de fantasía. Era algo como muy real. Y entonces, en la adolescencia fue cuando empecé a leer vorazmente a Elizabeth Kubler-Ross, a Raymond Moody, a Jung, a Alice Miller, a Eric Berne, más tarde Alejandro Jodorowsky, gran amigo. O sea, empecé a meterme mucho en el universo de la espiritualidad, de la vida después de la vida, y luego ya más adelante, años después, conocí al que para mí es la referencia absoluta, que es David R. Hawkins, que sé que para ti también lo es. También, también. Entonces, todo ha ido girando orgánicamente alrededor de, a mí me gusta decir, abrir el regalo juntos. Qué bonito. Es decir, mira, esto es una joya. Por lo tanto, me siento más divulgador que escritor. Porque yo he escrito por hobby, por afición o por terapia. Claro. Pero luego he tenido la inmensa buena suerte de que muchos libros han llegado al corazón de muchas personas. Qué bonito. Bueno, los has canalizado y ha surgido de forma natural, orgánica, espontánea, desde el amor, desde el corazón. Sí, porque a veces en algunos, no en todos, en algunos el proceso era mental, muy dirigido, pero en otros, cuando leía lo que había escrito, no lo recordaba que lo hubiera escrito. De eso te hablo, de eso te hablo. Y mi mujer me decía, pero ¿has escrito tantas páginas en 3 horas? Y yo le decía, es que salen. Entonces, en aquel momento no conocía el concepto de canalización. Puede ser. Es interesante hacer el ejercicio de calibrar los libros con la escala de Hawkins. Y cuando los calibras, te saldrá ahí el tema de la canalización. Sí, lo he hecho, sí. Vale, vale. Sí, sí. Me alegro, me alegro. Oye, tú hablas muchísimo de transformación vital, también hablas de... Vamos por partes, hablas también mucho de propósito de vida, hablas también de la actitud. Me gustaría ir tocando estos temas, si te parece correcto. Por donde tú quieras. Y podríamos empezar por la... Mira, empezaremos por la integridad. ¿Qué es la integridad Ser íntegro, para Alex? ser íntegro, ser de una sola pieza. Íntegro quiere decir sólido, integrado, integral. Entonces, para mí la integridad es una virtud a la cual no puedes llegar directamente, sino de alguna manera, ¿no? Y hablando de virtudes y pensando en Sócrates y pensando en Platón, está claro que la integridad supone el manejo de 3 grandes universos. El arte de pensar bien, de reflexionar bien, la sabiduría. El arte de conocer tus emociones y poderlas gestionar bien, que sería la fortaleza. Y desarrollar el hábito también de hacer las cosas con la mejor intención, con la mejor calidad que puedas, y hacerlo en serenidad en los momentos difíciles, la templanza. Entonces, cuando tú armonizas lo que piensas con lo que sientes, la sabiduría con la fortaleza, eres consistente. Cuando tú armonizas lo que piensas con lo que haces y dices, eres coherente. Y cuando tú armonizas lo que sientes y lo que haces, la templanza y la fortaleza, eres congruente. Cuando combinas estas 3 virtudes, sabiduría, fortaleza, templanza, cuyo abrazo implica la coherencia, la consistencia y la congruencia, entonces en una persona surge la integridad. Y en una sociedad, eso sería la justicia. ¿Por qué existen las leyes?
porque en realidad no sabemos amar bien. Si supiéramos amar bien, si hubiera verdadera compasión, si hubiera verdadera conexión con el otro, si el dolor del otro fuera nuestro dolor, si la transgresión supiéramos que hace daño, porque lo sabemos, pero quien delinque no le importa. Entonces la integridad tiene que ver con eso, ¿no? Con la armonización sistémica de la estructura de un ser humano en la dimensión de la reflexión, en la dimensión de la emoción y en la dimensión, sobre todo, la más importante es la acción, porque el lenguaje de la realidad encarnada es la acción. Y en tu etapa actual, que estás muy centrado con todo el tema de transformación vital, ¿cómo nos definirías la transformación vital? ¿Qué significa para ti la transformación muy vital? importante. Qué buenas preguntas, Jordi. Para entender la transformación, previamente hay que introducir dos conceptos. El primero es el cambio, el segundo lo desvelaré para dar una cierta pureza de discurso, ¿no? A ver si sé transmitir bien. ¿Qué es el cambio? El cambio es la colisión de dos fuerzas de signo opuesto. Son dos vectores que luchan entre sí. Porque todo cambio es una necesidad adaptativa frente a una resistencia a la adaptación. Y el cambio viene de fuera. El cambio es exógeno. Viene una pandemia y se decide un lockdown por los gobiernos. Eso está impuesto. Tienes que adaptarte, tienes que cambiar tu estilo de trabajo, tu dinámica habitual. Cambio. Vas al médico a hacerte una revisión y te dice tienes que revisar los hábitos, tienes que fumar menos, tienes que bajar el colesterol, lo que sea. Tienes que cuidarte. Te propone un cambio. Tu pareja. Oye, pues tendrías que mejorar esto. Te lo dice. El cambio va desde la invitación hasta la imposición. Y por lo tanto, al no estar integrado todavía, genera una colisión. Inercia, resistencia, miedo, pereza, expectativa de pérdida. El cambio cuesta. ¿Qué es la transformación? Si el cambio es igual a necesidad menos resistencia, la transformación es igual a cambio más sentido. La transformación es aquel cambio al que tú le ves sentido y que por lo tanto el movimiento o la fuerza ya no viene de fuera por imposición o invitación. Tú ya lo incorporas. Y al incorporarlo decides transformarte. Y siempre pongo el mismo ejemplo, yo sé que me repito, pero es un ejemplo que es muy ilustrativo y para quien no lo haya escuchado antes. Yo tenía un amigo que con 60 años era muy fumador, hizo su revisión médica en la empresa y el médico, que ya lo conocía, le decía, mira, si sigues así, no te extrañe que en 2 años o 3 hagas un cáncer y te mueras tal cual, porque tus pulmones están fatal. Era persona de más de 2 paquetes al día, ¿eh? Yo recuerdo que tenía el cigarro encendido en el cenicero y estaba encendiendo otro, por ansiedad, ¿no? Y recuerdo perfectamente que el fin de semana siguiente al que le habían hecho la revisión nos encontramos y dice, me ha dicho esto el médico, pero le decimos, hombre, fulanito, tendrías que cuidarte un poco, ¿no? Dice, no, paso, me da igual. Estaba como resignado, me da igual, no voy a dejar. Esa misma semana, esto fue un sábado, el viernes siguiente él está en casa con su mujer y suena el timbre de la puerta. Abren y es la hija de ellos, 28 años. Llevaba 5 años viviendo en pareja, tenía una relación buena, bonita. Les dice, papá, id al salón, sentémonos que os tengo que dar una noticia. Los padres asustados, ¿qué pasa? Vais a ser abuelos. Estoy embarazada. Él se quedó en estado de shock, no se lo esperaba. La madre emocionada, pero él dice que se quedó como bloqueado. Y esa noche no pudo dormir. No pudo dormir. Y muy temprano, me decía, a las 5:30, 6, me levanté y lo primero que hice fue tomar todos los cigarros, los puros, los paquetes de tabaco, las pipas, hasta la mecha. Tomé una bolsa de basura, lo metí todo ahí, la cerré y la fui a llevar al contenedor. Dejó de fumar. Se transformó. ¿Por qué se transformó?
porque la noticia de que iba a ser abuelo, la ilusión que le hacía sin saber que eso le despertaría una gran ilusión, porque fue totalmente inesperado, no había expectativa, generó un sentido de amor a la vida, de apego a la vida, para poder estar con la que ahora es la nieta primogénita, que facilitó totalmente la destrucción de un hábito tóxico que probablemente lo hubiera matado antes de tiempo. Y sigue vivo y tiene su edad. Entonces, la transformación es el cambio al cual tú le ves sentido. Pero ese sentido, ese para qué, ese propósito, no te lo puede susurrar nadie, ni imponer nadie. El sentido o emerge naturalmente por sí mismo, y podemos ver los contextos en los que emerge, o surge por un trabajo de toma de conciencia. Entonces, lo que está claro, totalmente en la línea de Viktor Frankl y de su obra magna El hombre en busca de sentido, es que el sentido está vinculado al amor. Al amor a alguien, la futura nieta, la hija, o al amor a algo. Amar y crear. Cuidar. Amar es cuidar. Amar son 3 dimensiones. Para mí son 3 ejes. Hablamos de la gran tríada, ¿no? Mente o pensamiento, corazón, emociones y acción. A nivel mental, amar es la voluntad de comprender la singularidad del otro. No digo comprender, ¿eh? Es la voluntad de comprender. Porque puede ser que no acabes de comprender a esa persona, sus motivaciones, pero la intención de querer comprender, de querer conocer, es una forma de amor muy poderosa. Por tanto, el amor tiene una dimensión cognitiva, reflexiva. Amar es inspirar, segunda dimensión, para que el ser amado pueda realizarse en su máxima plenitud y resonar emocionalmente. Su dolor es tu dolor, su alegría es tu alegría, su angustia es tu angustia. Esto lo vivimos claramente con los hijos y con las personas muy amadas, ¿no? Por lo tanto, amar es inspirar para que la vida de esa persona tenga un sentido. Y por lo tanto, quien ama es un Pigmalión. De ahí el mito maravilloso, ¿no? El amor del escultor a su escultura hace que la diosa Venus, que es la diosa del amor y la belleza, encarne en vida la escultura. Y de ahí la novela de George Bernard Shaw, ¿no? Entonces, es uno de los mitos más bonitos que hay. Amar es inspirar, pero sobre todo amar es cuidar. Porque las cosas no se dicen, o más que decirse, se hacen. Y al hacerlas, se dicen solas. Entonces, el sentido tiene mucho que ver con esa dimensión triple de amar. Una persona que ama será una persona que realmente querrá comprender, querrá acompañar para que crezcas y hará cosas que mostrarán de manera fehaciente que eso no es deseo, que eso no es pura intención. Dicen que el amor es ciego, no, el deseo es ciego, el amor es pura lucidez, es pura consciencia de unidad en la dualidad. Total, total, total. Y comprender es aliviar. Recuerdo, me ha venido esta frase de comprender es aliviar. La verdad os hará libres, ¿no? Y es una gran verdad, ¿no? Cuando David Hawkins habla de los niveles elevados de consciencia, el coraje, el amor, la razón, bueno, en orden sería el coraje, yo le llamo la responsabilidad. Hay algunos nombres que me resultan más afines, ¿no? Pero de alguna manera la voluntad, la aceptación superadora, todo eso que hace que la vida sea fácil, que sea sinérgica. Fíjate que él le ama los niveles de poder o los niveles de integridad o los niveles de verdad, frente a los niveles de fuerza, el miedo, el deseo codicioso, el orgullo, la rabia, la culpa, la vergüenza, que son los que llevan a la detracción energética, a la oclusión, al cierre. Y eso se le llama niveles de falsedad o de no integridad o niveles de fuerza frente al poder. Es curioso porque hablando de Hawkins, él también menciona en su obra, y me gustaría hacer referencia contigo para saber tu opinión, que
justamente, si nos fijamos del 0 al 200, tendríamos estos niveles de fuerza y hasta los 200 él lo que habla en En la su escala obra, logarítmica. en la escala logarítmica. Porque hay quien, ahora se está publicando, muchos dicen que son hercios. No son hercios. Es una escala Exacto, logarítmica. exacto. Y él habla de que justamente hay un 80% de la población que está Pareto, en 80-20. 80-20, ¿no? Y de partir de El 200 hacia 80% arriba. en fuerza, el 20% en poder a nivel mundial. Exacto. Entonces, hablando de esta escala y Bueno, en realidad es un 18-82. Exacto. Entonces, yéndonos hacia... dicen que esto está cambiando también. Bueno, al final esto es constantemente evolutivo. Es como el clima. Hay una transformación también ahí, en ese sentido. Yo pienso que sí. Y hay una polarización cada vez mayor. Es decir, igual que hay el conflicto en Ucrania, que hay el conflicto en Gaza y que hay tantos conflictos en lo macro, pero también en lo micro, ¿no? Que tú vas a según qué grandes ciudades, y ahora no diremos el nombre de las ciudades que hablábamos, pero que tú comparas la onda que había hace unos años y la onda que hay ahora de crispación de la persona en el metro o en el autobús que no mira a los demás ensimismada. Entonces, evidentemente, vivimos momentos de evolución y vivimos momentos de involución. Pero está claro que la vida se desenvuelve de una manera dialéctica. O sea, tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Es decir, creceremos, decreceremos. Ciclos. Son ciclos. Y todo tiene ciclos, todo tiene una podríamos decir incluso una vibración, ¿no? Total. Una pregunta, hablando de esto de que estamos hablando de la escala de Hawkins, yéndonos ya más hacia al 500, que es la felicidad, es la intuición, es el amor. Hablo un poco de primos hermanos, amor, intuición, felicidad. ¿Qué es la felicidad para Alex Rovira? Mira, para mí la felicidad primero que es una idea que se ha quemado mucho y que se ha utilizado, algunas marcas se han querido apropiar de ella para vincular el consumo de su producto a la felicidad. La felicidad es un concepto poliédrico, es un concepto multifacético. Si ahora te digo, Jordi, ¿estás alegre? ¿Sí o no? Yo sí. Y si te digo, ¿eres feliz? Sí. En este caso, eso me está diciendo que hay muchos contextos de tu vida que están armonizados. Pero supongamos que tienes un gran amigo que está muy mal y que tienes a uno de tus padres muy enfermo. Yo te digo, Jordi, ¿eres feliz? Me dirías, bueno, depende. Claro. Porque en algunas cosas sí, está claro. Mi gratitud es hacia la vida enorme, pero veo que... Entonces, la felicidad se piensa, la alegría se siente. Y hay una frase maravillosa de Pearl Buck, esta escritora americana que estuvo tantos años en China, que adoptó a tantos niños. Muchas veces nos perdemos las pequeñas alegrías buscando la gran felicidad. Entonces, si la felicidad fuera un hogar, una casa, los ladrillos que la construyen son la alegría. Qué bonito. ¿Y Alex Rovira cómo se siente ahora? ¿Feliz o alegre? Fíjate que yo ahora estoy alegre de estar con vosotros, de la conversación previa que hemos tenido, de las sincronicidades que nos están pasando y de la broma cósmica que estamos viviendo, ¿no? Que hay una cantidad de sincronicidades impresionante y una cantidad de señales muy, muy clara. Y ahora estoy alegre, pero fíjate que para mí más importante que el concepto de felicidad es el concepto de plenitud y de madurez y de serenidad. Y de integridad. Y de integridad. Es decir, sinceramente no busco la felicidad. Yo he pasado hace poco por un cáncer. Fue un cáncer de piel, pero muy agresivo. Tuvo que extraerse el pequeño tumor. No hubo metástasis, pero podía haber habido. Los médicos decían que me mentalizara que podría ser, porque era grado 3. El médico me decía en la escala máxima, ¿no? Pero luego también ha sido un gran aprendizaje para mí en la vivencia de un dolor crónico que se me produjo por dos hernias discales. Una de ellas reventó
el disco intervertebral, en una mudanza en pleno enero, pero yo creo que también por acumulación de tensión emocional, porque Total. durante unos años en la vida, la enfermedad de mi padre, muchos años de tratamiento, la infección hospitalaria, su muerte, la depresión de mi madre, el cáncer de mi madre, el ictus, bueno, el ictus, el derrame cerebral que tuvo, que gracias a Dios se arregló, ¿no? Mi pareja, que le diagnosticaron también un cáncer de páncreas, y muchas otras cosas. Entonces, hubo un movimiento realmente muy desafiante que duró muchos años, donde pareciera que la vida te decía, has aprendido, estás explicando cosas, pero amárrate porque te vamos a poner a prueba. Y de todo tipo. Pa, pa, pa. Entonces, y quizás la más difícil de todas ha sido, porque bueno, cuando muere alguien que ya ha vivido una vida y ya tiene una edad, pues oye, qué bien que ha llegado hasta aquí, qué bien mi padre, por ejemplo, ¿no? Que ha sido amado y que fue una magnífica persona, muy querida por todos. Tendrás tu duelo, pero incluso hay una alegría, ¿no? Es decir, qué suerte, ¿no? Qué alegría, ¿no? Ya no está conmigo físicamente, pero pervive en mí y lo siento muy cerca, ¿no? Pero el dolor crónico es muy complicado. Con dolor no puede haber felicidad. Con dolor emocional intenso Total. no puede haber felicidad. Con dolor moral intenso no puede haber felicidad. Con dolor físico intenso queda secuestrado hormonalmente el cuerpo y por mucha meditación que hago, por mucho planteamiento estoico que tengas en la vida, que estás convencido de él y que te gusta, por mucha espiritualidad que tengas, por mucha aceptación superadora, eso está gritando constantemente y no hay analgésico que lo pueda parar. Entonces, y aparte de eso te das cuenta el sufrimiento que hay en el mundo, la precariedad que hay en el mundo, la injusticia que hay. Entonces yo creo que pasé del concepto de felicidad al concepto de madurez, al concepto de longanimidad, que es una palabra que hemos olvidado y que es maravillosa, ¿no? Grandeza y constancia de ánimo ante la adversidad, primera definición. Segunda, benignidad, clemencia, generosidad. De una persona longánime, longanimidad es un sinónimo de magnanimidad. Es el alma grande que pervive en el tiempo. Sería la resiliencia sostenida. Entonces, ¿qué te dice la definición de longanimidad? Que esa grandeza y constancia de ánimo en la adversidad, ese saber asumir los golpes, encajar los golpes de la vida, como diría mi gran amigo y maestro Antoni Bolinches, ¿no? Lo bueno está para disfrutarlo, pero lo malo está para aprender. Por eso algunas veces se gana y otras se aprende, si tienes la voluntad de aprender, ¿no? En ese proceso, tus valores cambian. Cuando la vida te va pasando el cepillo metálico y no te da respiro, de alguna manera mudas la piel. Y si ya estabas orientado en una determinada dirección y en unos determinados valores, entendiendo los valores para definirlo de la manera más simple posible, ¿no? Como aquello que valoras, aquello que te guía porque lo valoras, se produjo un proceso de transformación muy importante. Muy importante. Y de revelación. Y de revelación de la comprensión profunda de lo que es, a un nivel más profundo, ¿no? De lo que es la compasión, de lo que es el sufrimiento, de lo que es el amor, de la aceptación de la vida como un regalo y a la vez como un juego. La vida es un juego, esta afirmación calibra en 1000 en la escala Hawkins. Es un gran juego. Y todo juego tiene unas reglas. Y esas reglas para mí se conjugan básicamente en dos elementos, en dos piernas para caminar por la vida. Uno es aprender a amar y el otro es amar a aprender. Así de simple. Y cuando una persona o un sistema humano tiene esa intención y la va manifestando en la acción, cuando ese
amar, aprender y aprender a amar se van ejecutando, eso ya deviene una integración en la persona. Y la vida se hace mucho más llevadera, porque sabes que algún día vas a morir, porque sabes que vas a sufrir, porque sabes que habrá veces que tendrás... O sea, yo le decía a mi pareja, le decía a Pili, a mi mujer, le decía, estoy viviendo la decrepitud de una persona de 94 años que no puede moverse apenas, que el mero acto de ir al baño es una tortura, que no puede entrar en el coche, porque cualquier movimiento es un dolor paralizante, ¿no? Por bien que lo puedas sostener. Entonces, en lugar de la felicidad, creo que es más importante la madurez. Creo que es más importante la coherencia, la congruencia. Creo que es más importante el compromiso. ¿Para qué estamos aquí, no? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cómo podemos abrir el regalo juntos, contribuir, acompañar a quien realmente quiera, ¿no? Entonces, de alguna manera, la mirada de la felicidad se ha ido derivando hacia otros conceptos, que además todo concepto no deja de ser una limitación de lo que es, pero de alguna manera, como movimiento interior, ahora, si cuando era más joven estaba muy orientado hacia la felicidad, y con Francesc Miralles escribimos El laberinto de la felicidad, un relato breve basado en algunas de las ideas que te estoy diciendo, ahora no lo hubiera escrito, ahora me hubiera centrado, claro, y me estoy centrando en otros temas. Está que son etapas y procesos de la vida. Absolutamente. ¿Cuál es el gran aprendizaje de tu cáncer que tuviste? Mira, ya lo tenía antes, porque con el nacimiento del tercero de mis hijos, una enfermedad rara cardíaca nos llevó a la vivencia de que podía morir en cualquier momento. Y eso nos llevó a contactar, me llevó a contactar con mucha fuerza con la fragilidad, ¿no? Con el sentimiento de impotencia, de que no puedo hacer nada, con la voluntad de entrega a cada momento, ¿no? La consciencia muy del presente, ¿no? De poder vivir cada momento amando. Y amando no solo implica acariciar, besar, sino poder dialogar, poder estar presente, ¿no? Y el cáncer ha sido un episodio que me ha venido a recordar porque cuando pasa una enfermedad o un accidente, siempre lo miramos como algo que pasa fuera, ¿no? O la mayoría de las personas, y yo me incluía, tendemos a... Bueno, esto puede pasarme, pero es eso que dice Morris Schwartz en el libro Martes con mi viejo profesor, ¿no? Todo el mundo sabe que se tiene que morir, pero casi nadie se lo cree. Y con la enfermedad pasa lo mismo, ¿no? Lo sabes, pero no te lo crees. Y cuando lo vives, sí, conectas con la fragilidad, conectas con el hecho de que te puedes ir, y que te puedes ir muy rápido, cuando menos te lo esperas, y por la causa que menos esperas. Entonces, el gran aprendizaje ha sido como un dejar ir natural, con un contacto, con una gratitud constante, con una mirada apreciativa constante, ¿no? La gratitud por... Se me ha quedado la pierna dormida y hay una parte... Ahora he recuperado mucho y estoy nadando y he podido hacer ejercicio. Pero claro, todo ese proceso además me supuso la cortisona, un aumento de mi peso de casi 30 kilos, de los cuales ya he perdido 18, 19. Pero, claro, todo eso te lleva mucho a la conciencia del presente, a la conciencia de la gratitud. No tengo dolor, hoy me levanto y no tengo dolor. Y eso se expande a otras dimensiones, ¿no? Tengo un grifo donde sale agua y además el agua está en buen estado y le doy a un botón y sale luz y tengo el privilegio de poder comprarme unos zapatos cuando se me desgastan los que tengo. Entonces, entras en una esfera donde te das cuenta que la inmensa mayoría de los problemas que escuchas en Occidente son problemas de primer mundo. Y entonces eso todavía ha activado mucho más la voluntad de colaboración y cooperación con determinadas causas, determinados colectivos, ¿no? Porque eso bueno, pues te permite encontrar un sentido mucho más profundo, ¿no?
y por lo tanto una mirada muy distinta a muchas cosas, que ya estaba ahí, ya estaba orientada, pero ese aprender a vivir con poco, aprender a vivir en gratitud, en la consciencia de la presencia por la fragilidad, en una resonancia emocional muy fuerte. Ha sido muy interesante porque se me ha despertado muchísimo. Siempre había habido una intuición muy fuerte, pero ahora a veces es divertida. Es como lo que nos pasaba antes, que hemos reído por las sincronicidades. A veces es como decir, estás hablando con alguien, ¿no? Incluso online, en las formaciones que yo hago en la Escuela de Transformación Vital, ¿no? Y tienes ahí pues, a 400 amigos aprendiendo y dialogando y comentando y te comparten un proceso y de decirle, para un momento, ta, 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 ta. ¿Cómo lo sabes? Digo, no lo sé. Yo no lo sé. Ha venido. Entonces, este proceso ha sido una llave quironiana. Quirón, como mito, es precioso. Quirón es encontrar la gracia en la desgracia, encontrar el don en la herida. Como diría mi gran amigo Alejandro Lodi, maestro impresionante. Rumi, es por la herida por donde entra la luz, pero faltaba una segunda parte. Es por la herida por donde sale la luz. O puede salir. Entonces, hay como... se expande la frontera del yo. Los momentos de arrobo vienen cada vez con más frecuencia. Esa alegría indescriptible, ¿no? Que no está vinculada a un acontecimiento o a una condición, es una alegría sin objeto, ¿no? Los momentos de realmente vivir la experiencia de ser todo y nada a la vez, ¿no? Decía Nisargadatta que sentir que eres todo es amor y sentir que eres nada es sabiduría, ¿no? Entonces, el dolor, porque fíjate el mito de Quirón, ¿no? Un centauro, pero que nace de la violación de Saturno a una ninfa, que para evitar ser violada toma forma de caballo. Y entonces nace un ser que es mitad humano, mitad animal. Pero nace con varias heridas de nacimiento. La primera, no ser deseado por sus padres, ser engendrado en un abuso y nacer en una forma que los humanos consideran monstruosa, un híbrido. Entonces se retira a una cueva Quirón, porque no se quiere mostrar. Y cuando decide salir, es un ser tan compasivo, porque ha sufrido tanto, que en lugar de convertirse en un cínico o en un destructor del bienestar de los demás, que hay gente que lo que hace es perpetuar el dolor. A mí me han fastidiado, me han puteado, yo me dedicaré a eso, ¿no? Desde la rabia, desde la fuerza. Quirón no, Quirón se convierte en un maestro de los grandes héroes de la historia clásica, ¿no? Pero también le pasa una cosa, y es que, y no me alargo, por un fuego amigo, una flecha envenenada le llega a tocar la pierna y tiene que convivir con un dolor crónico. Pero es inmortal porque es hijo de un Dios. Entonces vivirá en la eternidad con dolor. Y eso todavía le lleva más a empatizar. Por eso, alrededor de los 48, 50 y pico, todos tenemos un tránsito quironiano. 48 yo ahora. Pues entras en el movimiento de Quirón, que incluso además como objeto celeste tiene una órbita excéntrica. Está entre los planetas personales y los transpersonales, ¿no? Y se va moviendo entre uno y otro. ¿Qué quiero decir con esto? El símbolo de Quirón es la llave. Y por lo tanto, cuando vives estos procesos es una llave a un umbral, a un cambio de conciencia muy fuerte. Muy fuerte y muy estructural. Donde la mirada cambia radicalmente, gracias a la herida. Y eso no es una invitación al masoquismo, no es una convocatoria, pero ya que será inevitable que pasemos por tránsitos difíciles, crisis, enfermedades, pandemias, guerras, Dios quiera que no nos lleguen, pero ¿cómo puedes gestionar eso desde la mayor entrega posible
creo que era Oscar Wilde que decía que si vale la pena el egoísmo, solo es si es inteligente y consiste en procurar que los demás estén mucho mejor para tú poder estar algo mejor. Me parece genial. Está muy bien, sí, sí. Tú hablas mucho del sentido de vida, del propósito de vida, pero hay personas que, bueno, pues que están o en otros momentos de su vida o en otros niveles de conciencia Claro, y tal. claro. ¿Qué les podríamos decir a estas personas, a esta gente joven que no acaba de encontrar el camino, su propósito y tal? ¿Qué consejos, qué recomendaciones les A podríamos ver, yo dar? diría que primero es lícito en determinados momentos de la vida no plantearte cuál es el propósito y simplemente estar haciendo. Puede haber un momento en el que el propósito o el sentido haga necesidad, surja como una necesidad, ¿no? Cuando la persona incluso hay depresiones noógenas, es decir, por falta de sentido vital, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿Qué sentido tiene la vida con tanto dolor, con tanta injusticia? Entonces, lo primero yo creo que no hay que obsesionarse con el sentido, ¿no? Es como la felicidad, ¿no? Es como una mariposa. Si la persigues con un cazamariposas, primero la vas a destrozar y segundo es como estúpido. Además te va a esquivar. En cambio, si te posas, si te sientas y te pones tranquilo, pues probablemente venga y se pose, ¿no? Entonces, para mí el sentido tiene mucho que ver con esto. Sobre todo, el sentido surge con mucha fuerza cuando, tras una experiencia complicada, alquimizas ese dolor en amor y creatividad hacia los demás. Para mí, el sentido es la capacidad de alquimizar el sufrimiento, de convertir el sufrimiento, de sublimarlo en servicio. La persona que ha sido maltratada dedicará parte de su tiempo o su vida, consagrará su vida a acompañar a personas que están en maltrato para que salgan de esa relación, para que se puedan proteger. La persona que ha sido abusada se dedicará a acompañar a personas que han sufrido eso. El padre que ha perdido un hijo, la madre que ha perdido un hijo, cuando no toca, como no toca, montará una fundación, una organización para acompañar a otros padres en ese tránsito. Ese es el amor en una de sus mayores medidas, ¿no? Y es el amor de Quirón, el sanador herido, la gracia en la desgracia, el don en la herida, como dice Alejandro Lodi, ¿no? Entonces yo les diría a las personas que muchas veces el sentido va a surgir cuando menos se lo esperen. Hay sentido vocacional. Hay personas que tienen muy claro que su propósito es dedicarse a esta tarea, dedicarse a esta actividad, montar este proyecto. Lo tienen claro. La llamada del corazón es muy clara. Hay otras personas que les surgirá el sentido cuando vivan un tránsito muy complicado, que les permita conectar con dimensiones de su ser que ignoraban que estaban ahí. Y eso es lo que tiene la crisis, que son crisálidas, que son crisoles, que son un despertar a la conciencia crística, ¿no? ¿Podríamos hablar de un 80-20 aquí también? O sea, 80 Yo reacción... creo que el modelo de Pareto, Wilfredo Pareto, este físico, matemático, que es brutal, o sea, el 20% de las semillas genera el 80% de la cosecha. El 20%, la ropa que tienes, el 20% te la pones el 80% de veces. Total. Los amigos que tienes, el 20% te aportan el 80% de la nutrición emocional. Quien dice un 10, dice un 15,85, un 10,90, un 5,95. Total. Pero que sí que cuando había el COVID, ¿no? y me preguntaban, ¿y tú crees que aprenderemos y que cambiaremos y tal? 80-20. El no conocer la ley no te exime de cumplirla. Claro. Y creo mucho en esta geometría sagrada de la manifestación que descubrió Wilfredo Pareto y que además es cuantificable, ¿no? El Equivalión habla de todas estas leyes que hemos ido hablando, ¿no? También de la polaridad, Sí, la vibración, de todas, causa-efecto, todas, sí, todas también. Sí, sí, sí. efectivamente, Es que efectivamente. justamente lo estaba leyendo ahora, el Equivalión, lo estoy releyendo. La edición de Kier. Bueno, lo estaba escuchando en el avión, si Vale. en Es que hay una audible, lo edición estaba que... escuchando en el avión Hay cuando varias venía. ediciones y hay algunas que son muy buenas. Qué bueno, pues Pues la sí, anotaré. sí. El Kibalión, 3 iniciados. Lo escriben 3 personas anónimas. Esa edición está muy bien. Entonces eso, ¿no? Por vocación, por crisis y también por indagación, ¿no? Frankel decía que si
tú no encuentras un sentido a tu vida o un propósito, el propósito es que encuentres el propósito. Total. Bueno, me parece muy bien, pero también me parece lícito que haya momentos que estemos de alguna manera viviendo el presente, resolviendo el problema presente, gestionando la dificultad presente, acompañando a quien lo está pasando mal, sin tener que obsesionarse con el propósito. Pienso que es algo que surge naturalmente o vocacionalmente y que si surge es una fuerza poderosísima. Pero incluso te diría que si no hay un propósito, pero hay capacidad de amar, Total. al final el propósito se apoya en el amor. Y amarse a uno mismo para poder amar a los demás también. Bueno, todo es resonancia, ¿no? Tú no puedes escuchar al otro si no te escuchas. Total. Tú no puedes perdonar a otro si no eres capaz de perdonarte, ¿no? La ley de la resonancia. La ley de la resonancia o la ley del espejo, ¿no? Es decir, Total. en la medida en que vas despertando dimensiones de conciencia en ti, las puedes ver en los demás, ¿no? Tú no puedes ver fuera o en el otro aquello que no has reconocido todavía en ti. En cambio, tú vibrarás en la onda de aquello que ya vive en ti. Cuando tú te conmueves ante una obra de arte o ante una música que te hace llorar por la belleza abrumadora, ¿no? O ante un paisaje, o ante el gesto cariñoso y amable de dos ancianos que se besan, o de un abuelo que va a buscar al niño al colegio y el niño sale y salta y te surge una llama, ¿no? de aquí dentro. Claro, evidentemente el acto es la chispa que lo despierta, pero es el reconocimiento interno de ese amor, de esa belleza que se ha ido instalando ya dentro de ti, porque si no, no la verías. Y al revés, ¿no? Las personas que tienen bondad natural y que son incapaces de predecir el movimiento de daño que le puede hacer otro, porque no ven la intención aviesa del otro, porque no la consideran. Y por lo tanto, lo pasan mal, hasta que van aprendiendo y tienen que ponerle cabeza al corazón para poderse proteger. ¿Crees que existe una conciencia divina, un ser superior, un Dios? Yo creo que sin duda existe una inteligencia superior y la ciencia va cada vez más allá. Es decir, yo creo que los fenómenos aleatorios o espurios, o sea, el milagro de un ADN, ¿no? El milagro de la inteligencia biológica de una semilla que nace o de un embrión que se desarrolla. Yo creo que precisamente, y esto lo dice Hawkins, ¿no? La mirada científica es maravillosa, es fundamental, divina ciencia, pero se puede convertir en dogma. Total. O sea, yo me he encontrado con gente que dice, por ejemplo, ¿no? Pues la astrología es una basura. ¿Has leído algún libro? ¿Has leído mitología? ¿Has investigado de dónde procede? ¿Cómo tú, que vas de científico, estás condenando algo desde un prejuicio? Y así con todo. Y así con todo. ¿No? El crecimiento personal es buenismo, es en realidad los que estáis en esto lo hacéis porque os autoayudáis a vosotros. Y es tu mirada. Quien critica se confiesa. Claro. Quien critica, decía Baltasar, confiesa. y es así. ¿Cuántas personas se pasan la vida criticando a otros sin darse cuenta que están hablando de sí mismas? Total. Y en realidad el que te insulta, no te ofendas. No te lo tomes personalmente, como diría don Miguel Ruiz. Tú has pasado por ahí y la emanación de esa persona te ha tocado. Pero no está en ti, está en ella. Por tanto, mirada compasiva. Lo cual no quiere decir que no te defiendas, evidentemente, ¿no? Porque si te van a agredir de cualquier manera, o a alguien de los tuyos, contundencia en la defensa, ¿no? Oye, yo la verdad es que estaría horas charlando contigo, es increíble la conversación, estamos aprendiendo muchísimas cosas. Me gustaría Hacemos una segunda parte, ¿eh? Sí, hacemos una segunda parte. Yo sí me gustaría acabar con 2 preguntas hoy y seguimos otro día con esta charla tan maravillosa que está siendo fascinante. Gracias, Jordi. Y te quería Eres muy amable. Y las preguntas son muy potentes, es que claro, es que sirves en bandeja cuestiones que bueno, el amor, el sentido, la transformación,
caramba, son cuestiones mayores, ¿no? Total. O sea, Y estructurales en cuanto a la importancia vital que tiene. yo estoy aquí sirviendo al mensaje que me han encomendado, estoy canalizando, estoy haciendo de facilitador, canalizador, entonces recibo para que los demás reciban y estamos aquí sirviendo a un ente mayor y para que todo el mundo nos pueda escuchar y seguir y hacer pedagogía de todo lo que hablamos. Porque... Pues yo creo que es muy importante. Decía Raimundo Lulio, ¿no? Ramón Llull, este sabio mallorquín, que la palabra es el arma más poderosa. Sí, la palabra y luego la acción, ¿no? Y el ejemplo. Claro, el ejemplo, ¿no? La acción, por eso. Total, ¿no? La acción, ¿no? Total. Pero es verdad, ¿no? que la reflexión, ¿no? Generar un espacio donde desde el acuerdo o desde el desacuerdo, la persona que nos está mirando diga, no estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo por esto, o estoy de acuerdo y me está resonando tal cosa. Eso es muy importante. Total. Oye, si tuviéramos que definir en una palabra nuestra conversación de hoy, ¿cuál es la palabra que te viene ahora mismo al corazón? Intimidad. Y si tuvieras que recomendar un libro que no fuera uno de los tuyos, que has hablado de muchos libros en la conversación, pero un libro que... Los ojos del hermano eterno, de Stefan Zweig. Pues yo me quedaría con Los ojos eternos de Stefan Zweig. Los ojos del hermano eterno. Del hermano eterno. Breve, delicioso. O sea, para mí es un libro de un calado espiritual, de una sabiduría vital, es un libro sagrado. Qué bonito. Pues mira, yo me lo voy a comprar ahora mismo ya y lo voy a leer ahora mismo. Y me dirás qué te parece. Claro que sí. Ahora mismo lo haría. Jordi, ha sido un placer. Muchísimas gracias de corazón y Muchísimas nos vemos gracias. pronto y seguimos. Seguimos. Yo nunca digo adiós, siempre digo seguimos. Seguimos. Gracias. Gracias. Una abrazada. A por cor amb el cor, sí, mira.